La semana pasada Reino Unido tomó una decisión histórica de salirse de la Unión Europea. Se ha generado mucha controversia por los resultados y ahora no está definido si activará o no el proceso. Para revisar este panorama en CB24 Noticias tenemos a los especialistas y vamos a saludar a Guillermo Miranda, él es analista de temas políticos y económicos que se une a nosotros desde Oxford, Inglaterra. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Un gusto estar en tu programa y un saludo a tu teleaudiencia. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias por estar también con nosotros acá en CB24 Noticias. Ahora se especula una serie de posibilidades hasta ir a otro referendo o quedarse así y no invocar el artículo de la separación, que la Cámara de los Lores nunca apruebe la decisión. Esa podría ser otra salida. ¿Será que nadie se había dado cuenta en verdad de los problemas que traería salirse de la Unión Europea? Como bien dice, hay un problema de información y ese es uno de los argumentos de los que están a favor de la integración con Europa y que están viendo otros mecanismos para quedarse en la Unión Europea, que no hubo suficiente información, que esto se trató más de un descontento con un sistema de globalización que no da respuesta a ciertos problemas de desigualdad a las capas más bajas, que hay una desconexión entre las élites políticas y las familias más vulnerables en el Reino Unido, pero que en realidad estas personas no votaron conscientes de las consecuencias que traía una remoción del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, es sumamente complejo, porque si bien dentro del Reino Unido tú tienes actores, y no solo actores, no solo la banca, no solo sociedad civil, sino también países enteros, como Escocia e Irlanda del Norte, que están haciendo todo para prolongar o para apartarse de esta decisión. Por un lado tienes a estos actores dentro de casa, pero afuera de casa, en la Unión Europea, tienes también actores en Berlín, en París, que quieren hacer precisamente lo contrario, y es, en vez de prolongar, acelerar este proceso para recortar la incertidumbre que está ocurriendo ahorita en la Unión Europea y también mandar un mensaje a todos estos movimientos independentistas en estos países que las consecuencias de salirse de la Unión Europea son negativas, son inmediatas y son severas. Sí, fíjese que ya muchos de los otros miembros, de los otros Estados miembros dicen que fuera es fuera y que no hay marcha atrás. El Reino Unido no ha invocado el artículo 50, pero ya en el Parlamento Europeo se han hecho públicas algunas instrucciones precisas para que ningún funcionario europeo ni siquiera negocie con los británicos. ¿Qué significaría eso? ¿Una medida de presión para que definan qué van a hacer? Bueno, de nuevo, es un tema sumamente complejo porque significa distintos resultados para distintos actores. Aquí se habla incluso del fin del Reino Unido y que se trata más de un problema de Inglaterra y de los ingleses saliéndose de la Unión Europea y un desquebrajamiento del Reino Unido en relación a Escocia y a Irlanda del Norte, que mayoritariamente apoyaron la integración europea. Pero también sugiere otros problemas entre las personas en Inglaterra. Mayoritariamente las capas jóvenes votaron a favor de la Unión Europea y al final son los que van a acarrear el costo, los que tienen más años de vida por delante y que van a acarrear el costo de esta decisión, mientras que las capas de mayor edad fueron las que apoyaron una posición en contra de la integración europea. Señor Miranda, Así también hay una gran incertidumbre, Gustavo. Sí. También se dice, señor Miranda, que el primer ministro británico está solo, que no cuenta con el apoyo ni siquiera de su partido y que, por ejemplo, hoy llegó a Bruselas, a la sede de la Unión Europea, a explicar la decisión de su país. ¿Esto significa ya que definitivamente anunciaría la salida o va a pedir más tiempo para revisar lo que pasó? Del lado del actual primer ministro Cameron, él ya anunció su renuncia y todavía hay bastante ajetreo en los liderazgos de ambos partidos, conservador y laborista, para ver quién va a tomar el mando de esa decisión. Ahora, él ya tomó una posición desde el principio, es que se respete el referéndum, pero de nuevo hay distintos mecanismos que se pueden utilizar. Todos estos mecanismos tienen pros y contras respecto a la validez. Así que no hay un panorama cierto, y mientras no hay un panorama cierto, esto es un problema
en términos económicos, pero también en términos sociales. Y te cuento que durante estos últimos días, lo más lamentable es en relación a la cohesión social. Se han incrementado significativamente los casos de violencia por discriminación a comunidades inmigrantes. Así que hay una convulsión política, hay una incertidumbre económica, pero también socialmente hay una efervescencia que debe manejarse de la forma más adecuada, pero claro, el panorama es sumamente difícil. Señor Miranda, también, bueno, ¿cómo se vive actualmente la situación allá? Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen puestos o trabajan fuera de Inglaterra y ahora dicen que se van a quedar sin la posibilidad de poder hacer su vida normal, que eso le va a traer también problemas a ciudadanos ingleses que están en otras partes y que ahora van a quedarse hasta sin el pasaporte europeo. ¿Qué pasaría en esos casos? Claro, en primer lugar, siempre hay que aclarar que el Reino Unido todavía forma parte de la Unión Europea. Como tú bien mencionabas, el artículo 50 indica que debe haber una solicitud y a partir de esa solicitud, durante 2 años más o menos, se tarda el proceso para que se diga oficialmente que el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. Así que en términos migratorios, de la seguridad migratoria de esos ciudadanos, al menos en el corto plazo, no hay una amenaza real. Pero claro, el ambiente aquí que se vive, y te cuento personalmente aquí en Oxford, que a pesar que es parte de Inglaterra, la mayoría votó a favor de la integración con la Unión Europea, pero incluso aquí, que también es un ambiente bastante abierto, bastante plural, bastante internacional, ya hay casos, y se dicen casos, de discriminación, de mensajes violentos hacia migrantes que pueden continuar o incluso acelerarse. Por eso, la sociedad civil en estos momentos tiene un papel importante en lo que va a ocurrir. Señor Miranda, también se está en estos momentos manejando que de los resultados del Brexit, la mayoría de los votantes eran adultos mayores que estarían decidiendo en lo que sería el futuro de los jóvenes. Usted como joven también, como parte de la comunidad, ¿qué dice de este tema? Viéndolo desde fuera, creo que la lección que se puede tomar para los jóvenes es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como generación, porque en algún momento dejaremos de ser jóvenes, porque en algún momento nos tocará asumir las consecuencias de las generaciones mayores y esto va a tener después repercusiones para nuestro desarrollo personal, para de nuestras familias. Y algo que ocurrió también acá y que se ven en las redes sociales es bastante jóvenes impresionados con lo que acaba de ocurrir y organizando distintas manifestaciones, incluso jóvenes que votaron a favor de abandonar la Unión Europea, pero que no estaban suficientemente informados. Cuando los jóvenes tuvieron que haber sido quizá el principal actor en esta campaña. El principal actor en esta campaña fue el primer ministro David Cameron, mientras los jóvenes, que tienen que ser los más activos, tuvieron una participación más pasiva. Y eso es un mensaje para todo el mundo, para lo que está ocurriendo en Estados Unidos, para lo que está ocurriendo en América Central, en nuestros países, en todos los escándalos que hemos visto en los últimos años en términos de institucionalidad, de corrupción, de economía. Este es un mensaje para que los jóvenes asumamos esa responsabilidad. Señor Guillermo, usted ya para cerrar en los últimos minutos, díganos qué le conviene más entonces en estos momentos al Reino Unido, quedarse o definitivamente salirse y ajustarse a lo que dijo el referéndum. En términos económicos, lo que le conviene y lo más frío es quedarse. En términos sociales también es quedarse. Ahora, pase lo que pase, si al final son unas élites o un parlamento o cierto partido político el que veta esta salida de la Unión Europea y al final se queda, igual hay una burbuja, igual hay un problema detrás. Lo que más le conviene al Reino Unido es que haya una discusión profunda desde abajo de lo que implica la Unión Europea, de por qué ciertos beneficios de la globalización no llegan a las capas más vulnerables, de por qué hay una desconexión entre las élites políticas y los ciudadanos, y a partir de eso hacer un avance en términos de democracia y de bienestar social para todos. De lo contrario, si solo hay una decisión que para esta decisión
arriba, pero no hay un verdadero debate desde abajo. Es una burbuja que tarde o temprano va a volver a repetirse. Señor Guillermo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Gustavo.